Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy tenemos la grata compañía del buen amigo don Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estratégicas Económicas Sostenibles, la CREES. Buenos días, don Miguel. Buenos días, Héctor. Muchísimas gracias por tenerme aquí una nueva vez. Sí. Vamos a hablar de un tema que ustedes allá en la CRES, o el CRES, ahora yo no sé cómo es, que cae bien, ¿El CRES? Sí. el CRES, han enarbolado y han luchado, yo creo que llevan, qué sé yo, 4 o 5 años, no 10 sé. años. 10, bueno, me quedé corto, muy corto, pero sí sé que han estado, y es el tema de la responsabilidad fiscal. Ahora hace apenas 2 o 3 semanas que el Poder Ejecutivo sometió al Congreso un proyecto en ese sentido. Pero mi inquietud, incluso por eso te invité, es si esa iniciativa es una forma de acoger la idea de ustedes, se parece, no se parece, o vamos a hacer la comparación. Bien, bien. Pues efectivamente, como te comenté hace un momentito, tenemos 10 años, o han transcurrido 10 años desde que introdujimos, junto con Finjus, elaboramos un proyecto de ley que fue introducido al Congreso en octubre del 2013. Y como dices, hemos venido tratando de que esa propuesta nuestra fuera acogida y convertida, obviamente, en una ley. En ese sentido, recibimos de buen agrado el hecho y estamos, bueno, entendemos que debemos estar contentos que en el país ya por fin se esté hablando de este tema de la parte oficial con el proyecto que mencionabas. El proyecto elaborado por el Ministerio de Hacienda con ayuda del Fondo Monetario, en realidad no es similar al nuestro, al que elaboró CRES. Este proyecto Solo el contempla... nombre. Eh, ah, Hay algunas partecitas, sí. Por ejemplo, algo que vemos muy positivo es el hecho de que, al igual que el proyecto que elaboramos en aquella ocasión, este contempla sanciones para las violaciones a lo que contempla la ley. Y eso lo vemos muy positivo, es algo común. Pero en otro sentido, solamente el deseo de tener una reducción de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, que en nuestro caso, y ahí podríamos entrar a las diferencias, en nuestro caso hacíamos el planteamiento de que se fuera reduciendo la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, pero como una regla. Aquí se plantea como un objetivo a ser cumplido en el año 2035. La nuestra era de más corto plazo y, reitero, era una regla en sí. Este proyecto, el introducido por las autoridades, solamente contempla una regla como tal específica, con su nombre, y es una regla del gasto primario, que es el gasto total menos las obligaciones De los intereses. de los intereses, correcto, para que no sepa el término nos entienda. Entonces solamente contempla esa regla fiscal. Nosotros entendemos que debería tener reglas adicionales. En el caso del proyecto elaborado por el CRES, contemplaba las reglas que ya mencioné, igual de de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto y regla de gasto y regla de déficit fiscal también. Nosotros entendemos que algo que reforzaría al proyecto introducido al Congreso sería precisamente convertir ese objetivo en una regla fiscal, ese objetivo al que he hecho referencia de deuda sobre PIB. Y también ayudaría
a llevarlo a un monto como similar a ese o a ese mismo, pero en un periodo de tiempo más corto. Más corto. Lo que entendemos, viendo las estadísticas del endeudamiento público, es que como en el año 2019 el porcentaje de deuda sobre PIB era precisamente 40%, entendemos que la intención es llevarlo a ese porcentaje que prevalecía antes del 2020 y de que estallara la pandemia y todo eso. Ahora, entendemos que el objetivo se podría lograr en menor tiempo. Ahora mismo la deuda ronda, la deuda del sector público no financiero, no agregando la del Banco Central, ronda el 45%. Entendemos que ese objetivo podría lograrse en consecuencia en un periodo de tiempo menor que esperar hasta el 2035. Hubo un tiempo, perdón, Sí, sí. que el Fondo Monetario Internacional, que parece que a veces es como la guía y en el término de orientación económica, planteaba un 37%, si mal no recuerdo, rondaba por ahí. Bueno, es que, fíjate, entre el 2015, más bien, en el 2015 era 35% ese porcentaje. Y fue subiendo, lo pongo así en perspectiva, 5 años, hasta el 19, inclusive, y llegó a este 40%, que es el que aparentemente se desea lograr usando como referencia como objetivo ese año. Entonces, otro elemento que uno ve es que una vez se alcance ese objetivo, no hay una intención mayor de reducir el endeudamiento público. Es decir, se llegaría al 40% en ese año, ojalá fuera antes, reitero, una modificación para que eso se cumpla antes de esa fecha, pero luego de ahí se manejaría la política fiscal de forma tal que se mantenga ese porcentaje. Entonces, lo que notamos es que no hay una intención, a diferencia del proyecto de CRES, de reducir la deuda de forma absoluta, no solamente como porcentaje del Producto Interno Bruto, porque en la medida en que siga creciendo el PIB, pues usted podrá seguir endeudándose, manteniendo siempre la proporción de acuerdo a la deuda. Es una especie de ilusión óptica, entonces, esa comparación, porque tú puedes bajar la deuda como proporción sin pagarla. Si el PIB crece, entonces baja la proporción. Sin irla reduciendo, bueno, sin pagarla, en realidad no se debería contemplar los atrasos, obviamente, porque entonces tendríamos problemas, pero tienes razón, coincidimos ahí en que entonces no estarías reduciéndola, sino simple y llanamente que se va diluyendo en la manera en que crece el PIB, diluyéndose como porcentaje del Producto Interno Bruto. Hay algunos temitas ya que Sí. vamos a hacer las comparaciones de lo que es con lo que ustedes presentaron, tanto el CRES como FINJU, en forma conjunta. Creo que tuvieron la asesoría del buen amigo Francisco Canahuate, creo que incluso Don en una parte. Don Francisco nos ayudó en el tema tributario. Okay. Para la ley de responsabilidad fiscal contamos con la colaboración de un experto internacional, Luis Loría, que intervino en la ley de Ecuador y en un proyecto de Costa Rica también, en ese sentido, de ley de responsabilidad fiscal. No la que actualmente está vigente en Costa Rica, sino que era un proyecto, sí. Bueno, para que vamos a hacer una breve pausa comercial para que entonces entremos a ver las diferencias, si las hay. Bueno, sí, las hay, porque sí, ya tú lo dijiste. Volvemos en unos instantes.
Continuamos la conversación con el economista Miguel Collado. Él es vicepresidente ejecutivo del CRES. Quedamos que vamos a hacer una especie de diferenciación entre lo que se sometió y lo que ustedes habían propuesto. Ya tú señalaste de por sí que en la de ahora el tema de la reducción de la proporción del endeudamiento es una especie de meta, que es algo que no tiene la rigurosidad de algo cuando tú te ciñes como una obligación, que la ley te manda, ¿no? Bueno, a veces cuando es tan abierto, así tan flexible, es un poco, pero bueno, ¿qué otra Sí, diferencia hay básica? sí, mira, nosotros entendemos que la deuda debe reducirse en términos absolutos. Es decir, ya hemos llegado a unos niveles de verdad que lo que se desea es que sean manejables, niveles del endeudamiento, sobre todo por lo que implica en su costo en términos de el pago de intereses cada año, que para este año fueron presupuestados un 26% de los ingresos tributarios solamente para gasto de intereses. Más de una cuarta parte. Más de una cuarta parte. Eso incluyendo también lo que debe transferir el gobierno al Banco Central. Para la deuda cuasi fiscal. Para su capitalización. Okay. Correcto. Entonces, proponíamos alcanzar superávit fiscales. Eso para nosotros es importante. ¿Primario? No, totales. Total. Y nuestra regla de gasto no es de gasto primario, sino de gasto total. Entendemos que debería controlarse el gasto total porque al fin y al cabo, para ser coherentes y lograr el objetivo de ir desmontando la deuda, pues debes estar viendo el déficit, el balance, el déficit como tal, que es lo que quisiéramos que en un momento se alcanzara un superávit. Pues en esencia, esa es la diferencia con este proyecto de ley de las autoridades, que ya analizamos la parte de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto y que la única regla como tal que contempla es un control del gasto primario, crecería 3%, 3 puntos porcentuales, por encima del nivel de la inflación. Pero tiene unas modificaciones. A mí me interesa detenerme un momentito ahí, si tú me lo permites, sí. Y es que contempla unas modificaciones. Ese es el artículo 5º del proyecto de ley, que tiene 3 párrafos. Uno de ellos especifica que de hacerse en términos entendibles por un economista, por cualquiera que lo lea, si se hace una modificación a la ley tributaria y se logra mayores ingresos, pues el ministerio, vía el ministro, tal cual lo dice, podría modificar esas reglas, la única que contiene, que es la regla de gasto primario que ya mencioné. De forma tal que entendemos, como lo interpretamos, si suben las recaudaciones, pues entonces ya no habría que cumplir esas reglas de 3 puntos porcentuales por encima de la inflación. Contempla un análisis técnico que se enviaría al Congreso y la modificación se incluiría en la ley de presupuesto. Pero esa parte ya nos preocupa porque entendemos las intenciones de no reducir tanto el gasto, pero ¿qué es tanto? Si usted mira, por ejemplo, que en los años previos a la pandemia, los 5 años anteriores, bueno, 2014 al 2019, el gasto crecía un 8%, el gasto primario. En este caso podría crecer, si la meta de inflación sigue siendo 4%, y es lo que las autoridades tienen todavía para los próximos años en su panorama macroeconómico, que la inflación sea 4%, pues 4 más 3 crecería 7%, no es mucha la reducción.
Entonces, para aquellas personas que están preocupadas, en realidad, porque hay una reducción en el gasto, bueno, decimos que compare con lo que sucedió en los años anteriores al corte del 2020, con el despilfarro que hubo, que sabemos, evidenciado, del gasto. Entonces, no entendemos que esto no debe ser una preocupación. Sin embargo, la que sí debe ser una preocupación es el control del gasto. El espíritu de la ley del CRES es precisamente ese, que se logren los superávit, porque aquí nos hemos acostumbrado a que se hacen las modificaciones tributarias, sin embargo no hay control del gasto, continúan los déficits y en consecuencia el endeudamiento público, que es el objetivo de todo esto. Si uno mira, Héctor, el 2004, mira el 2000, cuando hubo una modificación importante, una llamada reforma tributaria. Luego de la del 92 fue la primera, en el 2004 hubo otra, en el 5 hubo otra, en el 7 una después. Y mira cómo crece en términos reales el gasto primario, ves cómo crece en cifra doble. Es decir, si hacía el esfuerzo para que la población pagara más impuestos y se incrementaba el gasto. Entonces, eso debemos de tenerlo. Y otro elemento importantísimo de la ley del CRES es alcanzar un fondo de estabilidad fiscal, es decir, un fondo soberano, que los excedentes que se lograran con los superávit fiscales y con ingresos como los mineros, por ejemplo, que se fueran destinando un 80% de ellos a ese fondo, ingresos extraordinarios también que se destinaran, una venta de un activo del Estado, por ejemplo, a nutrir ese fondo, lo tuviéramos para casos de emergencia o para la misma reducción de la deuda pública. Esta ley no contempla un fondo como tal, porque no contempla alcanzar esos superávit fiscales. Entendemos que es un elemento importantísimo del proyecto nuestro que podría introducirse en uno o una modificación al actual. ¿Proyectan ustedes, pues imagino que habrá una especie de vistas fiscales, de vistas públicas para ese proyecto? ¿Ustedes contemplan ir a hacer alguna recomendación? Si somos invitados y si las autoridades así en este caso serían los congresistas, lo contemplan, pues estaríamos totalmente dispuestos a plantear algunas que entendemos serían recomendaciones a nuestro parecer útiles para alcanzar lo que entendemos que es el objetivo de que no en el menor tiempo posible, más bien, que sería ir desmontando el peso de la deuda pública. Porque yo a veces, y lo he pensado, o sea, ya tenemos, creo que por 3 años consecutivos, un presupuesto sobre el billón de pesos. O sea, billón es miles de millones, ¿verdad? Sí. Ese crecimiento como tan grande, yo el del 2020, que fue la primera vez que se remontó en cuanto al gasto, ese monto lo entendí por las razones que todos entendimos, pero hemos seguido montados en esa ola y creciendo y caminando. Entonces, no hay un financiamiento interno propio para, o lo hay, para mantener ese volumen tan elevado de presupuesto. No, no lo hay. Y si se quisiera extraer recursos, bueno, pues tú estarías haciendo lo que en economía se llama un crowding out, que es tomando recursos que podrían estar usando los privados para emprendimientos productivos, para crear mayores puestos de trabajo y mejor remunerados, mayor productividad, inversiones de capital, en esencia, para el financiamiento del presupuesto. Entonces, no hay recursos internamente, obviamente, por eso tenemos que recurrir al Y la base financiamiento fiscal no lo externo. soporta, La base tributaria, no. con los niveles de informalidad que tenemos en el país y con los niveles todavía de baja productividad, pues se necesita un sistema tributario, corrijo, que permita
una integración de más cantidad de actividades y más cantidad de contribuyentes a las bases y en consecuencia esa sería la forma de poder elevar la presión tributaria. Mientras se sigan haciendo O modificaciones, sea, ampliar base, no tasas. no, desde nuestra óptica todo lo contrario. Para poder aumentar las bases tendrías que reducir las tasas para poder hacer más atractivo y poder, sin penalizar tanto, poder incorporar a las personas a tributar. Esa ha sido la filosofía del CRES en ese sentido, y que similar a lo que se implementó en el 92 con el Código Tributario en lo que respecta a los ingresos sobre las rentas. Pasamos de 46% a las empresas a una tasa de 30 y luego a 25, en 3 años del 30 a 25. Era una tasa muy baja en aquella época comparada con la mayoría de los países en el mundo. Hoy en día con una tasa de 27, pues no somos competitivos en términos tributarios para atraer inversión. Fíjate el caso de Irlanda. Irlanda tiene una tasa de 15 y anunció recientemente que por los excedentes de las recaudaciones van a tener un fondo o abrir un fondo soberano, empezando con 8.000 millones de dólares. Y eso con tasas bajas, atrayendo inversión extranjera de grandes empresas, creando importante cantidad de empleo. Bueno, don Miguel, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Palpitar Económico. Usted sabe que esta es su casa, ¿eh? Gracias por la invitación, Bien. un placer. Bien, y a usted, amigo televidente, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.